La verdad es que tengo la experiencia desde las dos miradas, ¿ya? Desde ser estudiante y desde estar también haciendo clases acá en la Universidad de Edimburgo y manteniendo algunas clases a distancia con la Universidad de Chile. Entonces, lo primero es que a mí me gustaría ver si antes de empezar pueden darme alguna reacción para saber si están ahí. Si pueden mostrar algún emoticón, si pueden, entonces yo voy a pasar rápidamente para ver si quién está ahí atento, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Por ejemplo, Margarita, Michelle. Entonces así podemos ver quién está atento, quién está escuchando. También quizás eso, muchas gracias a todos los que se han animado a poner un emoticón. Entonces ahora yo les voy a compartir una presentación que ya hace un tiempo que él ha ido trabajando, es algo que a mí me apasiona mucho, que está de alguna forma indirecta y directamente relacionado con mi tema que yo investigo en el doctorado. Y entonces les voy a compartir mi pantalla, ¿les parece? Hay algunos emoticones en el chat, así que también los agradezco mucho. La idea es que ya como hemos pasado por dos presentaciones, quizás podemos hacer algo un poco más interactivo. Ustedes me van a contar si pueden ver mi presentación en este momento. Y logramos verla perfectamente. Si puede colocarla en modo presentación, por favor. Entonces ahí la tengo en modo presentación. Entonces hoy día lo que me convoca a mí con ustedes de poder compartir es un poquito algunas cosas referentes al rol del profesional de enfermería cuando pensamos en este marco de salud desde el enfoque de derechos humanos. Un poco quizás como para saber de qué se va a tratar, antes de nada, simplemente algunas reflexiones iniciales sobre un poco lo que sería la salud con enfoque de derechos humanos, la relación que hay entre el enfoque de los derechos humanos y los cuidados profesionales de enfermería. ¿Qué son los derechos humanos? Y ahí de una manera muy sucinta les voy a mostrar un video para que podamos tener todos una perspectiva más o menos y poder entendernos de qué estamos hablando. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con la evolución de los enfoques de salud, cómo esto han ido cambiando en el tiempo, el enfoque de salud de los derechos humanos y la atención clínica, y ahí me voy a referir un poquito a los principios que se usan acá en Reino Unido, que fueron trabajados para poder trabajar en la atención clínica y de alguna forma cómo para nosotros puede ser un poco diferente, o cómo nosotros podemos también tomar algunos elementos que sean contextuales a lo que nosotros vivimos en Latinoamérica para poder trabajar con algunos elementos que quizás son interesantes. Algunas ideas centrales sobre el enfoque de derechos humanos en salud, y después me voy a dedicar un poquito, unas pocas palabras al asunto de las redes sociales y el derecho a la intimidad, que es súper importante, que lo hemos ido trabajando hace un tiempo en los profesionales de enfermería, en los futuros profesionales de enfermería, para que ver un poco qué es lo que cuáles son los cuidados que de alguna forma también tenemos que tener en este espacio que es virtual. Algunas consideraciones finales y después, ¿cierto? Por supuesto que mi declaración de los conflictos de interés. Entonces, un poco para comenzar, pensar que cuando hablamos de derechos humanos hoy día pareciera ser un poco un discurso como actual, ¿no? Como que hay organismos internacionales que se dedican a esto, a veces escuchamos las noticias, el tema del enfoque de derechos humanos, y de alguna forma, cuando nosotros pensamos en derechos humanos, empieza a ser coherencia o empieza a ser resonante desde la disciplina de enfermería. ¿Mm? Pero, sin embargo, como bien comentaban los colegas, hay de alguna forma una distancia, o de repente podemos ver, o cuando conversamos con otros colegas dicen, bueno, pero hay una diferencia entre lo que hablamos y lo que hacemos, por supuesto. Y eso un poco es la idea también, que podamos compartir estas reflexiones, ¿cierto? Poder reflexionar en conjunto, poder hacer ética en conjunto. Y de alguna forma mi idea es poderle dar foco en lo cotidiano, foco en lo que sí podemos hacer y foco en cuáles son los desafíos, que también están súper relacionados
con lo que Mireia comentaba del aprendizaje significativo, del autoconocimiento, de cómo podemos realmente comprender, porque para poder pensar en un enfoque de derechos humanos, primero tenemos que comprender qué es lo que son los derechos humanos. Y después de eso vamos a poder entender a qué nos referimos con cuál es el rol del profesional de enfermería cuando pensamos en una salud con enfoque de derechos humanos. Entonces, yo acá me voy a dedicar un poquito enfocándolo un poco a los cuidados profesionales de enfermería, ya que es lo que un poco se refiere. Y aquí en el marco, ¿cierto? ¿Cómo serían o de qué manera se dan estos cuidados profesionales en el marco de los derechos humanos en salud? Y ahí como una máxima o como de alguna forma lo que siempre tratamos de mostrar o tratamos de enseñar a los estudiantes es la dignidad, ¿cierto? El tema de la dignidad y que la persona es un fin y no un medio, que ya lo dijo Kant hace mucho tiempo, pero ¿cómo hacemos eso en realidad? Y ahora yo los voy a invitar a poder ver un video que de alguna forma nos explica qué son los derechos humanos, que yo creo que quizás va a abarcar algunas de las preguntas que ustedes tienen, porque si yo les digo ahora, ok, compartamos en el chat qué son para ustedes los derechos humanos, muchas veces como, sí, como que empezamos a pensar. Entonces, un poco en honor al tiempo y para permitir que podamos tener un momento al final para poder hacer preguntas, yo los voy a invitar a ver este video. ¿Les parece? Si pueden hacer algún gesto para yo saber si les parece o no, sería genial. Súper, muchas gracias Fátima. Entonces, vamos a compartir ahora, en este momento, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir sonido, ¿cierto? Y creo que ahí la están viendo. ¿La pueden ver? Aún no ha compartido pantalla. Ahora sí. Gracias. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Så mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas.
Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es,
¿Quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Ya. Bueno, yo espero que de alguna forma con este corto video hayan podido tener de alguna manera, ¿cierto?, una mirada como bien global, y eso ahora, ese pensamiento de dónde están todos, que tiene que ver con eso que podemos hacer nosotros todos los días, es un poco llevarlo a cómo nosotros podemos ver esto en la profesión de enfermería, cómo eso nosotros lo llevamos a la salud. Entonces ahora yo les voy a volver a compartir mi presentación. No sé si tienen algún comentario o quizás lo dejamos para el final. No sé si alguna vez lo habían visto ese video quizás, porque es como bien famoso para poder... Ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Aquí se me... Entonces, un poco si nosotros pensamos más allá, ¿cierto? Basado un poco en lo que vimos y un poco en qué son los derechos humanos. Y ahí tenemos como varios aspectos. De alguna forma podríamos mirarlo como en 3 grandes áreas, ¿no? Por un lado, pensar en qué se refiere a normas jurídicas, exactamente, porque muchos de los derechos humanos después han sido plasmados en acuerdos internacionales o en normas que permiten poder de alguna forma regir o poder regular como un mínimo. Y esto se refiere un poco a convenciones, a convenios, pero por otro lado también tiene que ver con un referente ético. Y en este referente ético, ahí es donde de alguna forma igual es como bien clave el enfoque de derecho humano en salud. Y es que nos permite un marco de convivencia, porque los derechos humanos son para todas las personas, independiente de si son profesionales de salud o si son personas que reciben atención de salud de alguna manera, ya sea como personas como familiares o como pacientes en sí mismos. Entonces, de alguna forma, esto nos orienta en varios aspectos, y uno de esos aspectos es también en nuestro lenguaje.
en cómo nosotros nos referimos al otro, cómo nosotros tratamos al otro y cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a nuestros pacientes, pero cómo también nos tratamos entre colegas y cómo también somos capaces de expresar lo que nos pasa y lo que nos sucede de una manera pertinente que permita que el otro también se sienta incluido, ¿cierto? Porque el otro va a participar en la medida que se siente incluido. Y por otro lado también permite un horizonte utópico, nos permite esta cosa de poder soñar, ¿no? De poder ver, a ver, ¿y para dónde vamos? ¿Qué es lo que nos gustaría que fuera en común? Que un poco tiene que ver con los mensajes de los colegas en las dos presentaciones anteriores. ¿Cómo nos apoyamos a nosotros mismos? ¿Cómo también nosotros buscamos este horizonte utópico? ¿Cómo nos permite soñar que un día también podemos hacer mejor enfermería y tratarnos mejor a nosotros mismos? Que es un poco lo que la pandemia también nos ha venido a enseñar, ¿no? Entonces, simplemente ahora me gustaría mostrarles un poco alguna diferencia en la evolución de los enfoques en salud. Y aquí un poco también me voy a referir harto a lo que tiene que ver con quizás que aún permanece en nuestro ideal, en nuestro imaginario, ¿no? Al principio, la salud, ¿cierto? La ayuda, la asistencia, se dio desde una mirada de la caridad. Desde cómo yo, que tengo una situación mejor que el otro, o que yo me dedico a esto, ayudo o doy beneficencia al otro. Y eso, por lo menos en Chile, ¿cierto? Y en otros países de Latinoamérica, lo vemos claramente en la colonia. Lo vemos claramente cuando las personas más acomodadas, de alguna forma, ayudaban a los enfermos o aportaban, o era parte también de esto, de esta idea en que yo, que tengo una mejor situación, ayudo y doy caridad como una beneficencia al otro. Y esto de alguna manera implica que el otro indirectamente debe, o yo espero, que esté agradecido por lo que yo hago por él. Y a pesar de que hemos evolucionado un montón y que podríamos decir que este enfoque casi es de principios del siglo XX, aún si ustedes conversan con las personas en los centros de salud, aún vamos a ver este paradigma, que aún está instalado. Cuando el paciente no agradece o cuando la persona no agradece, aún podemos escuchar que dice, mira que es mal agradecido. O mira, si no agradece lo que uno hace. ¿Cierto? Y eso también obedece un poco a esto que nos queda, ¿no? En este imaginario de que nosotros hacemos un bien y como nosotros hacemos un bien, de alguna forma el otro debe ir agradeciendo ese bien. Y se relacionaba, ¿cierto?, con aumentar la caridad, con reconocer la responsabilidad moral de las personas ricas sobre las pobres. Entonces, si el otro tenía más, tiene como, entre comillas, esta obligación de hacer caridad, en la cual la población en general merece tener asistencia y que está centrado en los problemas. Por ejemplo, cuando hace ya varios años atrás, muchos años atrás, en realidad, Latinoamérica fue azotada por la tuberculosis, ¿cierto? Por ejemplo. O por algunas pestes, que también se ha visto en Europa, ¿no? Después, con los años, se dio un poco, evolucionó de alguna forma este enfoque, en el cual ya no era tanto la caridad, sino que surgió más fuertemente el tema de las instituciones de salud. Las personas ya no eran cuidadas en las casas ni los conventos, sino que se prefería que fueran a una institución de salud, a que fueran cuidadas, a que fueran satisfechas las necesidades de ellos, ¿no? Y ahí un poco vemos este enfoque, este paradigma, ¿cierto?, que se fue moviendo hacia las necesidades. Sin embargo, en el último tiempo ha ido apareciendo bastante fuerte en el espacio social, en la reflexión y también en lo que los tiempos nos hacen, ¿cierto? También irnos moviendo en cómo nos vamos centrando en los procesos. Un poco también en esto que decía Mireia del aprendizaje significativo, en el cual hay un proceso de por medio, en donde se pone en el centro en que el otro tiene derechos tanto individuales como colectivos. Por lo tanto, por ejemplo, el derecho a la salud comienza a resonar cada vez más fuerte, en el cual las personas que requieren atención de salud también tienen una actitud diferente al cómo lo solicitan. Y eso a veces ha sido un poco dificultoso, de alguna forma, por decirlo, para algunas personas que aún están en el paradigma de la caridad. Así como, ¿por qué exige? ¿Qué se cree que exige? Yo creo que más de alguna vez algunos, ya sea en nuestra experiencia
en alguna práctica profesional o en alguna experiencia práctica como estudiante o como personas que recibimos cuidado alguna vez, porque todo el mundo, independiente de nuestra clase o cualquier tipo de diferencia, todos en algún minuto vamos a recibir cuidados profesionales. Es muy raro que hoy en día que no haya, ¿cierto? Que nadie esté en contacto jamás con otro que lo cuide. Entonces, de alguna manera, comienzan a reconocerse estos derechos humanos individuales y colectivos como reclamos, como que el otro dice, oye, esto es algo que yo merezco, esto es algo que yo merezco porque soy persona. Y ahí volvemos, ¿cierto?, a este tema de de este enfoque de derechos humanos. La población y los grupos se empiezan a empoderar para poder reclamar sus derechos. Y esto es lo que hemos visto en varios países en Latinoamérica y también en Europa. Bueno, en Chile ustedes saben que Chile hace un par de años atrás, hace 2 años y medio atrás, tuvo un gran tema social en el cual una de las principales cosas era el reclamar derechos. Era el reclamar derecho a la salud, derecho a la pensión, que no estaban asegurados en la Constitución, el derecho a la educación. Entonces, de alguna manera empieza a instalarse esto de que las personas tienen derecho a la asistencia de salud. Y ahí, de alguna manera, está, ¿cierto?, más centrado en las causas estructurales de los problemas y sus manifestaciones. Empezamos a buscar por qué ocurre, por qué empieza a hacer esto. Y tratamos, ¿cierto?, desde la investigación, desde diferentes ámbitos, a poder ver cómo podemos problematizar esto, cómo podemos decir, mira, esto es lo que sucede, y cómo comenzamos a encontrar soluciones que algunas son, por supuesto, más en diferentes niveles, ¿no? Más desde lo individual, más desde lo institucional, o incluso más desde lo estructural, como lo que ocurre en Chile, ¿cierto?, con que finalmente terminamos promoviendo un cambio de constitución. Pero también hay otro espacio, que es este espacio social, que es aún más macro. Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el enfoque de salud desde la perspectiva de los derechos humanos, pensamos básicamente en 5 principios. Y acá, este enfoque está dado básicamente para la interacción uno a uno, ¿ya? Estos fueron desarrollados en Reino Unido, en el cual están incorporados en el trabajo diario. La idea es que cada profesional, cuando atienda a otra persona, pueda de alguna forma poner en práctica lo más posible estos principios. Sin embargo, bueno, sabemos que Reino Unido no es el mejor ejemplo, que tiene un tema de justicia, de equidad tremendo, y que también esto no depende solamente de los individuos. Entonces acá yo me permití hacer esta especie de tela de cebolla, ¿no? En el cual podemos ver diferentes ámbitos. Entonces, por mucho que nosotros aprendamos, que estudiemos o que relacionemos temas de ética, de derechos humanos y que tengamos formación relacionados, ¿cierto?, con la justicia, con el respeto, con la equidad, con la dignidad y la autonomía, que parecen ser como palabras que siempre están de alguna forma resonando. Parece ser que siempre le estamos diciendo esto a nuestros estudiantes, o que estamos nosotros tratando de ponerlo y hacerlo vivo, ¿no? Hacerlo como algo real. Sin embargo, debemos saber que a veces nuestra estructura tenemos algunas limitantes. Por ejemplo, si nosotros pensamos, voy a tomar en cuenta voy a hablar de microestructura, mesoestructura y macroestructura, en el cual la microestructura está dada por los individuos, por las personas. O sea, lo que nosotros hacemos en el día a día, cómo nosotros actuamos directamente. Pero eso no está aislado. Por lo tanto, no depende solamente de nuestra buena voluntad, o no depende solamente de que nosotros queramos hacerlo bien. También está todo el tema que se relaciona con el ámbito en el cual nosotros nos movemos, que es esta mesoestructura, en el cual hablamos, ¿cierto?, de las instituciones de salud. Nosotros habitualmente trabajamos bajo el alero de alguna institución de salud o de algún marco de salud. Entonces a veces hay situaciones en la cual, por ejemplo, choca lo que nosotros queremos hacer como individuo o lo que nosotros sabemos que está bien como individuos, como personas, como profesionales, que fuimos formados y que además tenemos estos principios en nosotros, en nuestros códigos de ética, en nuestros códigos deontológicos, pero también estos de alguna forma igual chocan con esta mesoestructura, con esta institución de salud.
A veces lo que nosotros sabemos que está bien para el otro o sabemos lo que es justo no es posible por alguna norma, por alguna cosa o porque simplemente la estructura lo determina de alguna otra forma. Y ahí no me voy a explayar en eso, pero ahí aparece lo que hoy en día se está investigando mucho respecto al sufrimiento moral, ¿ya? Al cómo nosotros como individuos, como personas que tenemos como códigos de ética, que tenemos un ethos profesional, un conjunto de principios y valores que rigen nuestra profesión, cómo nosotros, al estar enfrentados con estas estructuras, ya sea en el meso, pero también en la macro, que la voy a explicar enseguida, cómo eso hace que nosotros suframos, que nos provoca un sufrimiento. Sufrimos porque no podemos cumplir estos principios, por ejemplo, que yo creo que es un poco lo que ha estado mucho en boga. Sufrimos, por ejemplo, si nosotros sabemos que la estructura es injusta, si sabemos que la estructura no nos permite equidad, de alguna forma choca eso con cómo nosotros queremos entregar un cuidado profesional equitativo, o cómo nosotros podemos decidir qué persona necesita más o menos porque es justo. Y la justicia, ¿cierto?, no está en darle a todos lo mismo. La justicia está también en darle a cada uno lo que requiere. Entonces, eso es como bien interesante de poder considerarlo, porque a veces una de las grandes críticas que se hace a todos estos modelos cuando nosotros hablamos de enfermería, del autoconocimiento, de cómo nosotros somos herramientas terapéuticas en sí mismos, cómo nosotros hacemos este autoconocimiento, cómo nosotros tenemos que aprender mindfulness, cómo nosotros tenemos que mejorar, hay un choque tremendo con esta estructura en la cual estamos inmersos. Y con esta presentación yo no voy a resolver ese problema. Con esta presentación la idea es que podamos tener en cuenta que eso existe. Por lo tanto podemos distinguir y podemos diferenciar y decir, ok, esto pasa por una cosa mía, individual, de la microestructura, o esto es una cosa más estructural. Por lo tanto ahí hay otra cosa que era lo que decía el colega al principio, ¿cierto? En su primera presentación, cómo podemos hacer con asociaciones, cómo nos asociamos, cómo conversamos, cómo nos juntamos para poder buscar soluciones en conjunto que vayan dirigidas más hacia la estructura. ¿Me explico? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos esta macroestructura que es todo este sistema social, ¿no? Todo este sistema de salud tremendo, que va más allá de una institución particular, que ya sea que en algunas partes hay, ¿cierto?, un organismo que lidera, pero que quizás no está conectado con lo que está pasando en el día a día, o que quizás no hay un diálogo, por lo tanto de nuevo chocamos, ¿cierto?, en lo que queremos hacer y en esta buena voluntad, en estos principios que hemos estudiado en la universidad, que son parte de nuestro ethos, que son parte de los principios y valores que nos rigen como profesionales de enfermería y que además están plasmados en los códigos de ética de cada país, pero además internacionales, ¿cierto?, del Consejo Internacional de Enfermería. Entonces, esto es bien interesante para que ustedes lo podamos meditar, ¿no?, para que lo podamos pensar un poco. En inglés le pusieron FREDA, porque así de alguna forma se acumula, ¿cierto? Y donde cada uno tiene el principio de una letra, de la justicia, del respeto, de la equidad, de la dignidad y de la autonomía. La autonomía, por ejemplo, tomar decisiones, que eso es un tremendo tema en salud y que a los enfermeros muchas veces y enfermeras nos provoca un tremendo sufrimiento. Y ahí nos provoca sufrimiento moral. Porque, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que la persona quiere otra cosa, pero la familia o los médicos, por ejemplo, ponen su poder o ponen encima, y nosotros en el fondo de alguna manera sabemos la realidad, porque ellos nos cuentan, pero vemos lo que está ocurriendo es totalmente diferente a los deseos y preferencias de las personas que requieren atención de salud en ese momento. Voy a pasar a la otra diapositiva. Entonces, un poco pensar en cuáles serían estas ideas centrales del enfoque de derecho en salud. En general, en un aspecto más amplio, saliendo un poquito de esta microestructura y hablando un poco dentro de lo meso y de lo macro, cuando pensamos en enfoque de salud con derecho humano o salud con enfoque de derecho humano, tenemos que pensar evidentemente que las personas, los seres humanos, receptores de cuidado, son titulares de derechos y de responsabilidades, y son titulares de deberes.
Por lo tanto, hay cosas que son hay cosas que nosotros tenemos derechos y tenemos deberes y tenemos obligaciones. Y eso es tanto para el ámbito sanitario, para el ámbito de la salud, como para las personas que reciben ese cuidado. El asunto es cómo nosotros transmitimos eso y cómo hacemos que ellos también sean conscientes de que tienen una responsabilidad, por ejemplo, con entregar información verdadera, con entregar información real, fidedigna. Porque la pregunta es, ¿por qué nosotros necesitaríamos chequear qué es la persona, por ejemplo? Si eso estuviera internalizado, si el otro tuviera muy claro que es para su propio bienestar y que el trabajo es colaborativo, pero todavía está este paradigma, ¿cierto?, de que alguien de afuera lo cuida. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para poder comenzar a resaltar eso? Y en el fondo, cuando también pensamos en enfoque derecho en salud, es súper importante el tema de poder analizar cuáles son las desigualdades. Y a veces las desigualdades se relacionan también con la literacidad de las personas. Y con literacidad me refiero a la capacidad o la literacidad en salud, a la capacidad que tiene el otro de comprender, ¿cierto?, los temas de salud que le atañen. ¿Entiende lo que significa la enfermedad? ¿Entiende lo que le van a hacer? ¿Sabe los medicamentos? ¿Es lo mismo que la persona te diga que es la pastilla azul, verde y amarilla que toma a que te diga el nombre? ¿Por qué es importante eso? ¿A quién protege eso? Eso protege a las personas, pero también nos protege a nosotros. Por lo tanto, tiene que ver con esta también justicia, que si yo estoy tratando, ¿cierto?, de hacer un enfoque derecho humano, también son cosas recíprocas. Entonces, un poco es salir de esta cosa de yo solamente hacia allá, sino que los derechos humanos es doble, es recíproco. Hay cosas que se dan desde los dos espacios. Y por último, está todo el tema de cómo incorporamos el enfoque de género y de interculturalidad, que son complementarios y que se refuerzan, que las personas pueden pensar diferente y que como nosotros, si bien tenemos una posición, una postura o una forma de creencia, cómo nosotros comprendemos que el otro puede pensar diferente que yo. Y cómo también tiene que ver con estas relaciones de poder que se instalan. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les muestro un afiche. Y este afiche es de una ley que salió el año 2012 en Chile y que de alguna forma quiso recopilar, que fue discutida como 10 años en el Congreso en Chile, y que de alguna manera quiere recopilar, inspirado en derechos humanos, recopilar algunas ideas centrales, ¿cierto? Y esto ya está como por ley, o sea, es lo mínimo, estamos todos obligados porque es por ley. Pero esto el otro no siempre lo percibe igual. Y además a veces también está esta mirada de que son puros derechos para los pacientes y pocos deberes. Por lo tanto, se convierte en una cosa así como en una especie, que es un poco lo que uno ha ido viendo en el camino, que se va convirtiendo en una especie de yo tengo que estar al servicio del otro, pero el otro no comprende. Yo como profesional de salud tengo que estar al servicio del otro, pero el otro no entiende que es recíproco. Y de alguna forma también tiene que ver con cómo lo ponemos en el espacio social, cómo lo ponemos en el macro. Entonces, cuando hablamos de esta ley, decimos, no, la ley. Sí, la ley, claro, pero la ley es lo mínimo. Las leyes siempre son lo mínimo. Y lo ético, ¿cierto? Esta capacidad de reflexionar, de pensar, de cómo es lo que nosotros también queremos aspirar como profesionales de enfermería. Porque por algo tenemos un ethos, por algo tenemos una historia y por algo somos profesionales. Acá un poco con esta diapositiva de las redes sociales y el derecho a la intimidad, la idea es poder abordar un poquito, que yo creo que siempre es pertinente, poder abordar un poquito lo que ocurre, lo que ha ido ocurriendo, ¿cierto? Con el tema de cómo nos manejamos en las redes sociales. La verdad es que muchas veces, ahora yo creo que cada vez menos, pero es importante siempre tenerlo en cuenta, que todo este tema de el derecho a la intimidad, tanto como el derecho a la imagen, pueden ser, ¿cierto?,
de alguna forma pasamos a llevar o transgredidos en Internet. Y ya este tema, que para nosotros comenzó a ser un tema de enseñar en pregrado hace como 6, 7 años, que enseñamos a nuestros estudiantes de pregrado, ya creo que en segundo de enfermería en Chile, el tema de cómo manejarnos las redes sociales. Todavía no enseñamos nada de la huella digital. Me imagino que ustedes, que son todos nativos digitales, tienen muy claro lo que significa la huella digital, y si no, lo podemos discutir al final de la presentación. Pero ya esto fue una preocupación. Miren, ya en el año 1968, ya Naciones Unidas habló de que había un problema con eso. Y además, al principio, ¿cierto? Todas las redes sociales pueden ser objeto, las personas pueden ser objeto de prácticamente una destrucción de su imagen social. Es como que de alguna forma la justicia, entre comillas, o esta idea de la funa, no sé si le llaman así en sus países, pero yo hago justicia en redes sociales por algo que a mí me parece que no corresponde. ¿Se fijan? Y esto también ocurre en salud. Y algunas veces al principio, ¿cierto?, se tomaban como bromas, pero ya cada vez más con el tiempo hay que irlo tomando con más seriedad, porque esto también vulnera derechos fundamentales. Por ejemplo, las imágenes. Tenemos que cuestionarnos también en algún momento cómo lo hacemos, a quién le mandamos las imágenes. Hay muchas veces que en un principio, cuando teníamos los smartphones, ¿cierto?, mandábamos imágenes de lo que veíamos en los hospitales a nuestros amigos, o mandábamos cosas a la familia, miren dónde estoy. Y la pregunta es, ¿se pidió permiso para eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Corresponde que haga eso? Entonces, por ejemplo, simplemente contarles que hubo una experiencia en Chile ya hace varios años en que una matrona le tomó unas fotos a una guagua, a un bebé, y lo subió a Facebook. Y esto fue, ¿cierto?, fue penalizado, seguido una investigación, y finalmente la matrona tuvo que tuvo una pena en la cual tuvo que pagar dinero. 10 millones de pesos. A ver, esos son como, no sé cuánto es en dólares. No sé si alguien me puede ayudar en el chat a poner cuánto serían 10 millones de pesos chilenos en dólares. No tengo en este momento el cálculo. Pero quizás si alguien puede ponerlo en el chat sería genial, porque de alguna forma vivo trabajando con 4 monedas todos los días, entonces como que ya se me enreda, y hasta ahora, que son las 11 de la noche para mí, aún peor. Así que si alguno puede poner en el chat cuántos son 10 millones de pesos en dólares americanos, se lo agradecería mucho. A ver, parece que aquí alguien. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Son 12.500 dólares. O sea, no es menor, ¿no? No es menor. Entonces, de alguna forma, y acá, bueno, está la historia, ¿cierto? Que acá yo la pongo así como para que la tengan. Después esta presentación ustedes la van a tener. Esta es una noticia de un diario en Chile. Pero básicamente lo que me importa es que el tema de la esfera pública y privada ha cambiado. Y también hay derechos fundamentales ahí. También está el tema del derecho a la privacidad. Sin embargo, con este tema del Internet y cómo nosotros nos metemos en las redes sociales, los límites entre la esfera pública y la privada están difusos. Por ejemplo, en este momento, yo de alguna forma también los invito a ustedes a estar en mi esfera privada. No pongo filtro atrás. Ustedes saben, yo estoy en mi casa. ¿Se fijan? ¿Cómo también yo no lo hago de manera inocente? Es porque me parece una buena idea, porque puedo tener mis argumentos, ok, pero tenemos que saber que eso es. ¿Se fijan? Y que a lo mejor hay algunos a veces estudiantes, que a mí al principio me costó, a lo mejor algunos estudiantes no ponían sus cámaras porque no tenían, o no tenían el filtro que les gustaba, o porque al principio no había filtro, o porque no sabíamos, o porque simplemente no querían mostrar o abrir ese espacio, que es un espacio también de intimidad. Y que aquí, cierto, a mí me gusta mucho esta fotografía, porque muestra que de alguna manera las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública. ¿Ah? O sea, en la Edad Media, si alguien cometía algo que no era correcto, el señor feudal o el dueño, cierto, del lugar, del castillo, iba
y mostraba su poder al pueblo. Mostraba su poder al pueblo, ¿y qué hacían? Lo colgaban, lo torturaban o lo degollaban en la plaza pública. Y eso hoy en día se ha trasladado a las redes sociales. Entonces, la invitación con esta diapositiva, la invitación con incorporar esto que me parece particularmente importante de considerar, es que los derechos humanos no están solamente, que el enfoque de salud en derechos humanos no existe solamente en la interacción persona a persona. También está en cómo nosotros, miembros de la comunidad de profesionales de enfermería, también nos comportamos en esos espacios. Cómo también nosotros mostramos eso. Porque aunque sea Instagram para los que son más jóvenes, o que sea Facebook para los que somos más mayores, eso también da cuenta de qué es lo que estoy pensando. Eso también da cuenta de cuáles son mis valores y principios. Entonces lo que nosotros ponemos en las redes no es inocente. Mucho menos cuando nosotros tenemos todo este cuerpo de conocimiento que nos respalda y que si bien somos ciertos ciudadanos, tenemos la particularidad que pertenecemos a la comunidad de profesionales de enfermería, en la cual compartimos valores y principios comunes, que es lo que llamamos el ethos profesional. Entonces, por supuesto, la ciudadanía hoy en día es más activa y además vemos que nos dimos cuenta, y con todas estas discusiones, ¿cierto? Y con todo lo que nos ha pasado en la pandemia, que lo normativo no siempre es suficiente y que tenemos que lograr acuerdos que nos permitan vivir mejor y vivir en armonía y poder considerar lo que el otro piensa. Cómo nosotros, ¿cierto? Podemos de alguna manera también considerar y abrazar de alguna forma, ¿cierto? Abrazar lo que el otro está pensando para poder comprenderlo, para poder procesarlo y para poder tomar acciones que permitan hacer sentido. Porque hoy en día si algo no nos hace sentido, que es propio de los tiempos postmodernos, desde la sociología, no lo tomamos en cuenta. Entonces ahora voy aquí un poco al rol de profesional de enfermería relacionado con el enfoque de derechos humanos. Y aquí, bueno, de alguna forma, esto de considerar estos principios que yo les mostré antes, los FREDA, se relacionan también con una demanda actual de compromiso, de respeto y dedicación, pero doble. Y eso yo creo que es importante que lo vayamos considerando, doble. No es solamente de nosotros al otro, también es como nosotros les contamos al otro lo mismo que decía Mireia, por ejemplo, que somos personas, que nos pasan cosas y que sufrimos también. Y que hay cosas que nos ocurren en el cotidiano que nos provocan sufrimiento moral y que nos provocan sufrimiento emocional. Corresponde también a un ámbito de responsabilidad profesional de enfermería. No siempre nosotros tenemos que esperar que el otro sepa por añadidura. ¿Cómo nosotros hacemos este intercambio para que también comprenda? Y aquí, por ejemplo, de alguna manera pueden estar más de acuerdo o menos de acuerdo conmigo, porque podemos discutir, ¿cierto?, acerca de cada uno de los modelos que nos proponen las teóricas, pero por ejemplo, Jean Watson propone que el tema del cuidado humanizado, de ver al otro como un todo, de considerarlo como un sujeto, ¿cierto?, que tiene una vida, una historia y un espacio, tiene que estar permeado en todos los espacios de enfermería. Simplemente, por supuesto que la carga laboral hace que esto sea una dificultad. Pero de alguna manera aquí yo quiero resaltar que el enfoque de enfermería o el rol de enfermería, cuando nosotros vemos este enfoque de derecho humano, está íntimamente relacionado con lo que nosotros hablamos de lo humanizado, cuando hablamos de el humanizar. Y para mí de alguna manera ha ido siendo cada vez más interconectado. Cuidado profesional y humanización deberían ir de la mano, de alguna manera. Y quizás eso dicen, sí, es súper difícil, hay que estudiarlo, sí, pero es parte de nuestro horizonte ético también, nuestro horizonte utópico, de donde queremos llegar. Y eso también es importante para permitir el desarrollo de la profesión.
Por ejemplo, otra teórica, Leninger, dice que las actitudes y la práctica de los cuidados es lo único que distingue a la enfermería de las contribuciones de otras disciplinas. Y el tener incorporado este enfoque de derecho humano también nos hace distintos, también nos permite una comprensión diferente. Exige una comprensión interna de sí mismo, que era lo que hablaba, lo que hablaba Mireia, ¿cierto? Y el autoconocimiento. Los estudiantes de repente cuando uno hace clases de comunicación o de cómo nos expresamos, dicen, ¡ay, qué terrible! O yo soy retraído. Sí es retraído, pero puede transformarse, no se preocupe. Porque además la universidad es un espacio de transformación tremendo. Y eso un poco es el objetivo de por qué vamos a la universidad. ¿Cierto? Porque vamos a aprender cosas y el aprender nos hace transformar, nos hace comprender cosas que de alguna forma antes pensábamos que no eran o que ni siquiera teníamos idea que existían. Otro es el patrón de conocimiento personal. No sé si ustedes han escuchado hablar de los patrones de conocimiento. Con este uso terapéutico de uno mismo, cómo yo me preparo, cómo yo me considero a mí mismo como una herramienta. Y no es suficiente dejar, ¿cierto?, el cuidado humanizado en la esfera de los profesionales de enfermería, el cuidado profesional. Esto es algo que nosotros debemos demostrar y expandir, ¿cierto?, y permear hacia todos los espacios que se cuidan. Por lo tanto, el rol del profesional de enfermería, cuando pensamos en los derechos humanos, es transformador. Requiere una comprensión profunda de qué es lo que son los derechos humanos, cómo lo vivimos día a día. Y ahí de alguna manera surge este rol potente, defensor, que está en prácticamente todos los códigos de ética, en el cual nosotros como profesionales de enfermería tenemos este rol de defensor. A favor de quién nos ponemos de alguna manera, ¿cierto? Y a quién ayudamos a hacer esta voz. Cuando la persona no puede tener su propia voz, muchas veces somos nosotros los que abogamos por ello. Que la comprensión de la salud va más allá de una organización o una institución. Que la salud tiene que ver con un proceso cultural que es dinámico y que se transforma. Entonces muchas veces nosotros escuchamos que dicen, no, es que antes no era así. Por supuesto que no era así. Se ha transformado con el tiempo. Y por supuesto que cuando ustedes lleven, no sé, 20 años de profesión, que espero que así lo tengan, va a ser súper distinto. Porque la salud, la concepción, el cuidado, se va transformando todo el tiempo. Y enfermería también se va transformando. Porque está inserto en un espacio cultural. Porque está inserto en una macroestructura social. La relación clínica, ¿cómo vamos transformando la relación clínica? Desde el que yo les digo cómo usted tiene que hacerlo, hasta que eso es bien paternalista, ¿cierto? Yo sé lo que usted tiene que hacer porque yo soy la que tiene el conocimiento, o soy el que tiene el conocimiento, hasta cómo vamos llegando a acuerdos con las personas, que le hagan sentido y que se adapten a la vida y a las formas que tienen ellos. Y la relación con los colegas, ¿cierto? Que eso es tremendo. Porque siempre nosotros tenemos, de alguna forma, en la profesión médica se protegen siempre, ¿no? Y nosotros no siempre. De repente el otro está cansado y a mí no me importa, pero quiero que me entregue el turno adecuadamente, ¿no? Como también esa esfera de cuidado se traspasa, se permea a nuestros compañeros y compañeras. El uso del lenguaje. Por ejemplo, nosotros hemos ido sacando de alguna forma el término que también tiene que ver con una cosa cultural que probablemente en Chile es diferente que en otros países. Pero, por ejemplo, nosotros tratamos de nombrar a las personas mayores como personas mayores. Y tratamos de sacar, ¿cierto? Quizás después, la presentación que viene después, con Jessica lo van a ver un poco más. Cómo también el lenguaje te va diciendo qué es lo que está pensando el otro, cuál es el paradigma, cuál es la forma de ver el mundo que el otro tiene. Incorporar la experiencia de vida en el cuidado, por supuesto. Cuando nosotros tenemos eventos vitales fuertes, como por ejemplo enfermedades o la muerte de un familiar, eso también transforma la forma en que nosotros nos relacionamos desde lo profesional con las personas que reciben nuestro cuidado. Y además las actitudes que reflejen los valores de la profesión. Yo creo que
Eso es clave. ¿Cómo hacemos para que nosotros con nuestra actitud, ¿cierto?, podamos mostrar que nosotros tenemos este paradigma? ¿Cómo podemos mostrar, cómo podemos hacer un gesto para que el otro pueda percibirlo? Como por ejemplo lo que yo quiero lograr, ¿no? O envolver, o proteger, o alimentar, o aliviar, que un poco es lo propuesto por Rolf Heimann. Entonces, bueno, finalmente, decirles que los derechos humanos van unidos íntimamente, ¿cierto? Derechos humanos más, para mí, derechos humanos más derechos profesionales, que son también humanizados, porque si somos profesionales porque tenemos entrenamiento en personas, en ver las personas como un todo, cómo eso finalmente se traduce en cuidados de calidad, cómo eso en el fondo nos distingue, cómo eso hace que el cuidado de enfermería profesional sea diferente de otro cuidado. Y eso también tiene que ver con lo que decía la colega, ¿cierto?, en su presentación anterior, que está mezclado de alguna forma cómo nosotros tenemos que trabajar el pensar, el sentir y el actuar. Y la pregunta clave siempre es, ¿por dónde partimos? ¿Por dónde partimos haciendo eso? Bueno, siempre a mí me gusta poner un poco esta diapositiva, que tiene que ver con una declaración bien explícita, en la cual para esta presentación yo declaro no tener conflictos de interés, que no he recibido ningún lineamiento para el abordaje del tema, sino que yo lo propuse, y que no existen remuneraciones asociadas, que en estos tiempos postmodernos siempre es importante transparentarlo. Así que muchas gracias.